Sánchez instó a Xi a que se asumiese un papel de liderazgo a la resolución de la crisis iraní, afirmando que China es el único país capaz de hacerlo. Esto lo estaba cubriendo Financial Times y Sky News, ¿no? Miren, ya se torcieron a 2000, casi 100 personas, ¿no? No, amigos, son unos salvajes. Vean esto, lo que dice Pedro Sánchez. Vivimos tiempos de cambio. El orden internacional que predominó desde la segunda mitad del siglo XX está siendo desgraciadamente debilitado y socavado por actores no menores del orden internacional, y hay quienes se dedican ante esta situación a negar la realidad o incluso también a lamentarse de ella. En el caso del Gobierno de España, lo que preferimos es dedicar todos nuestros esfuerzos a reformar un orden internacional que ha garantizado la paz durante muchas décadas, y también hacerlo mucho más inclusivo, más representativo y más democrático, por tanto. Un orden internacional renovado que, sin duda alguna, a una potencia media como España beneficiaría, y también a Europa y al mundo entero. ¿Ustedes qué creen? ¿En verdad van a poder los españoles irse por la libre si Estados Unidos dices no ni madres? Vean acá, Xi ha afirmado que este orden en el mundo se está desmoronando en el caos, mientras que Donaldo está intensificando la campaña de presión sobre China. Y es que esta cruzada de 4 meses y medio del presidente Trump por todo el hemisferio occidental, ahora en Oriente Medio, se parece cada vez más a una ofensiva masiva para poder adquirir y controlar activos energéticos y puntos estratégicos marítimos, que es lo que hemos estado hablando, amigos. O sea, este pirataje del petróleo venezolano, esta cuestión de secuestrar a su líder para imponer también a los títeres en el poder que hiciesen todas las reformas que él estaba pidiendo, para robarle sus recursos, para hacer medidas donde, bueno, estás entregando la nación completamente sin tener que usar un solo tiro, ¿no? ¿Y qué pasa? Lo estamos viendo en todas partes de América Latina. Un punto estratégico tras otro, y así la administración está construyendo metódicamente un cártel de activos, una cartera de activos que han utilizado para contra China. El canal de Panamá, que es la única ruta de salida para el petróleo y el gas del Golfo de México hacia China, Venezuela y su petróleo que solía ir a China, la isla de Kark y el petróleo de Irán que solían ir a China, también el estrecho de SOH, a través del cual el petróleo de Irán y de todos los países árabes solía ir a todas partes, ¿no? El estrecho de Hormuz, pero también principalmente a China. Esto lo escribe Zoltán Pozsar, que es la firma de asesoría de X1 Plures, en una nota de marzo. Él decía, es importante porque esto contrastarlo con los comentarios del presidente chino Xi Jinping realizados el día de hoy. En el mundo que se está sumiendo en el desorden, hay un panorama general que se vuelve mucho más claro, y es que este orden internacional se está desmoronando. Así le decía Xi al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en Pekín, utilizando una expresión china que alude no solamente a caos, sino también a la decadencia moral. Y es que sí, literalmente estamos viendo cómo el occidente colectivo, toda esta cuestión, pues es ¿cómo le podemos decir? Sodoma, Gomorra, todo lo de Epstein, esto donde incluso, ¿no? Ven cómo siempre decían, ay, es que en China comen insectos o cosas así, o gatos o no sé qué, ¿no? Bueno, ¿qué pensarían ahora con todo lo que ha salido en Estados Unidos de Epstein y Trump, ¿no? Pues que comen niños, ¿no? Ahora, lo que Xi denomina desorden, que se asemeja cada vez más a un desmantelamiento del orden global, se permitió a China también moverse libremente por mercados, recursos y corredores comerciales durante años. Era nación más favorecida, ¿no? Era una condición que tenía por parte de Estados Unidos. En la era Trump, esa capacidad parece haber sido desmantelada sistemáticamente en cierta medida, tan solamente en 4 meses. Estas declaraciones de Xi, sus primeras afirmaciones públicas sobre este conflicto de Estados Unidos en Irán, mientras que nuevos datos económicos están siendo publicados durante la noche y mostraban que el conflicto tuvo un fuerte impacto en las exportaciones chinas en marzo. China ha estado criticando la acción militar de Donaldo en contra de Irán y califica este bloqueo naval estadounidense del estrecho de Hormuz como muy peligroso e irresponsable, al tiempo que están advirtiendo que puede también responder si es que Washington vincula este conflicto con una nueva ronda de aranceles a las exportaciones chinas. Dicen que para junio
ya va a haber una recesión fuerte en el planeta, amigos, si esto continúa, y muy probablemente va a continuar. Para contextualizar mejor esto, ¿qué pasó, Luli? Es que está acá dormida y les digo que luego le dan como pesadillas, pero ya está. Para contextualizar mejor esto, antes de la guerra, aproximadamente la mitad de las importaciones de crudo de China provienen del Golfo Pérsico y Oriente Medio. Según Reuters, esa región representa el 52% de importaciones de petróleo de China, y esto en proporción se redujo recientemente al 31%, puesto que las interrupciones relacionadas con el estrecho de Hormuz le obligaron a los chinos a sustituir este suministro de crudo con importaciones de Brasil y de Rusia. Potsdam señala, mira, una vez más, este juego no consiste en controlar Venezuela e Irán para asfixiar a China, porque uno puede preguntarse por qué Donaldo está presionando a China. Bueno, como lo señala Potsdam, el objetivo no es negar la energía a China, el objetivo es igualar condiciones entre los dos países, porque para ser francos, de una manera que no puede ser del Credit Suisse, es que si me fastidias con tierras raras, yo te voy a torcer con la energía. Así, el presidente Donaldo ya había declarado en su reunión con Xi Jinping en Pekín que se propuso hasta el 10 de mayo debido al conflicto. La pregunta ahora es si Washington y Pekín aún podrán llegar a un acuerdo, o si no hay algo que se pueda salir de control, y en todo esto que puede llegar a pasar, ¿no? Mira, en este 2025 China obtenía la mitad de sus importaciones energéticas de Oriente Medio. Ese flujo de suministro prácticamente ha desaparecido. Desde el inicio de la guerra de Donaldo y las importaciones chinas de crudo hacia Oriente Medio cayeron en un 28%. Las importaciones de combustibles refinados de esta región prácticamente ya se redujeron a cero en mayo. Los envíos del gas natural licuado, de gas LP desde el Golfo han disminuido 43%. China se esfuerza para cubrir la brecha con Brasil, con Rusia y el norte de África, pero también no está funcionando de manera sostenible. Las importaciones totales del crudo siguen en un 10% por debajo del año anterior, y las importaciones de combustible están disminuyendo un 11%. No existe un sustituto limpio para este volumen, y la proximidad de los proveedores del Golfo. La guerra no solamente está perturbando las economías de Oriente Medio, sino también que está obligando al mayor importador de energía del planeta a reestructurar toda la cadena de suministro en tiempo real. Las cifras demuestran que está teniendo dificultades para mantenerse al día. Imagínense, la fábrica del mundo, el mayor productor de mucho de lo que el planeta necesita, ¿qué va a pasar? Miren, el Comando Central acaba de colocar un F-35B en la cubierta del USS Tripoli con un mensaje muy claro. Este bloqueo se aplica a todos sin excepción. Y es que esta frase, buques de todas las naciones, va dirigido específicamente a los chinos, cuyo ministro de la Defensa afirmaba que este barco pasaría de todos modos. F-35 de la fotografía no es un elemento decorativo, ¿no? Y vean esto. Mira, el portavoz de Asuntos Exteriores de China decía: estos informes de los medios de comunicación que están acusando a China de proporcionar apoyo militar a Irán son invenciones. Si Estados Unidos sigue adelante con el aumento de aranceles a China basándose en esas acusaciones, se enfrentarán a represalias por parte de China, porque decían, es que va a mandar manpads. ¿Se acuerdan cuando veíamos videos incluso de estos cohetes avanzados para destruir aeronaves como este Warthog A-10, ¿no? Ahora, ¿qué dice acá? El presidente estadounidense Donaldo y los representantes comerciales gringos James Greer han amenazado con imponer aranceles a países que envíen armas a Irán, y también han aumentado las tensiones con China tras un informe de CNN que afirmaba que China se está preparando para enviar sistemas portátiles de defensa aérea, los manpads, a Irán a través de un tercer país, ¿no? Vean, esto es lo que les decía ayer, el caso del estrecho de Malaca y estas reuniones. El ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia envió una carta al ministro de Defensa indonesio advirtiendo sobre los riesgos de otorgar permisos de sobrevuelo indiscriminados a vuelos militares gringos. Alegaba que hay un riesgo de fricciones con China en la región del Mar de China Meridional. Y es que esta carta fue entregada antes de la reunión que mantuvieron ayer en Washington al secretario de la Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y este ministro de Defensa indonesio, Shafri James, que es SJ Amsodein, ¿no? Y es lo que dice, oye, cuidado, porque te vas a meter acá y al final Estados Unidos, ustedes ven que no defiende, ¿no?
Vean acá. Mientras que el bloqueo gringo está estrangulando las exportaciones petroleras de Irán, China es posiblemente el país menos preocupado de todos, supuestamente, ¿no? Porque antes de la guerra, Irán suministraba solo 11% del petróleo a China. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos están desviando el crudo a través de canales alternativos para compensarlos, y estos envíos iraníes seguirán en marcha. Debajo de todo esto se encuentra la mayor reserva estratégica de petróleo del planeta, más de 1.000 millones de barriles almacenados durante la última década. E incluso un apagón total de 2 meses de suministro iraní solamente va a reducir las reservas de emergencia de China en un 10%. Washington está utilizando el estrecho de Hormuz como una palanca de presión sobre Pekín, pero ellos lo vieron venir y se las arreglaron para salir de esta trampa hace años. Pero imagínense, amigos, por ejemplo, a diferencia de China, Estados Unidos puede producir y ser así como Rusia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tienes la capacidad de que con tus mismos recursos, pues puedes seguirte manteniendo, ¿no? A pesar de que haya bloqueos, a pesar de que haya guerra. Y la diferencia de China es que ellos no son autosuficientes en el contexto energético. Dependen de importación de petróleo y gas natural. Mira, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, critica duramente a China. Lo califica de socio poco confiable. Siempre acusan a China, acusándolos de acaparar petróleo durante la guerra con Irán y de restringir las exportaciones. ¿Por qué? Porque quieren, saca tu reserva estratégica, saca. Oye, maestro, pero tú hiciste la guerra, tú atacaste, tú asesinaste, tú hiciste los ataques terroristas en contra de Irán, ¿no? ¿Por qué habría China de meterse y utilizar esto cuando dices, oye, yo soy aliado con ellos, a mí no me van a cerrar? Pero bueno, ¿qué pasó con Donald Trump cuando empieza a hacer estos cierres, ¿no? En donde no le corresponde. Porque aparte de Estados Unidos está hasta el otro lado del planeta y acá dices, oye, pero no son aguas internacionales. Esto le pertenece a Oman y a Irán. Y es que durante el tema del bicho, la amenaza de las tierras raras, esta es la tercera vez en 5 años que China posee una enorme reserva estratégica de entre unos 1.200 y 1.300 barriles, mientras siguen comprando crudo iraní, ¿no? Pero hay algo aquí también, o sea, dicen, ay, es que China está ahorcando al mundo y nos está quitando. No, te las está quitando a ti y a todos aquellos que quieran usarlas para la guerra, ¿no? O sea, siempre Estados Unidos. ¿Y quién es el que ha impuesto sanciones, aranceles? Es Estados Unidos. Pero bueno, ya saben cómo tratan de engañar a la gente que no está viendo las noticias. Ahora, a pesar de un bloqueo del estrecho de Hormuz, China se encuentra también en una posición ventajosa. Recibe petróleo de diferentes fuentes, no solamente una. Incluso ahora, el petróleo iraní sigue llegando a China. Y si bien es cierto que las importaciones se han reducido 20%, China cuenta con más de 1.000 millones de barriles almacenados. Ojo, por ejemplo, una vía férrea que había construido hasta Irán fue atacada por el buque inundible. Esto era el reposicionamiento de Donald Trump con activos militares para empezar a acercar ya y cerrar y controlar los estrechos, ¿no? Que van hacia China por parte de Trump, es precisamente para seguir ahorcándolo. A pesar de que no, pues es que tiene... No, pero por eso es que trata de rodearlos, ¿no? Y acá, miren, por ejemplo, Eric Trump acompañará a su papá en la visita de estado a China el próximo mes a título personal. La organización Trump confirmaba que no tiene negocios en China y que no participarán en reuniones privadas. Esta visita es la primera de un presidente gringo a China en 8 años y tienen como objetivo estabilizar las relaciones bilaterales más importantes del planeta tras una guerra arancelaria. La familia lo va a acompañar, ¿no? Y acá también buques vinculados a Irán incautados permanecerán en un alta mar por el momento, porque hubo pirataje de parte de Estados Unidos. Ellos planean trasladarlos a una zona de retención temporal en el Mar Arábigo o el Océano Índico, mientras que se va a determinar su ubicación definitiva. Ningún buque logró pasar en las primeras 24 horas. Algunos petroleros ya regresaron. Los gringos están atentos ante la posibilidad de la llegada de más buques. Pueden atacar las lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria, pero no los petroleros, porque ¿qué pasaría si hunden uno de ellos? ¿Se imaginan la devastación que habría? Vean esto. Una empresa de China afirma haber rastreado aviones gringos sobre Irán durante la operación Epstein Furro, ¿no?
Y es que acá, por ejemplo, Missar Vision es una empresa privada china especializada en la inteligencia geoespacial y han afirmado haber rastreado las misiones de reabastecimiento aéreo de combustible de los Stratotankers y que son los KC-135 y los KC-46 en la operación Epstein Furro, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo esto, amigos? Porque, vean. Y es que acá el jefe del comando espacial gringo afirma que incluso una potencia mediana como Irán atacaron capacidades especiales estadounidenses durante este conflicto. Teherán pudo acceder a imágenes satelitales comerciales a través de proveedores chinos y posiblemente mediante intermediarios que engañaron a empresas occidentales de imágenes para rastrear movimientos gringos en el campo de batalla. ¿Se acuerdan cómo se tuercen a uno de estos aviones? ¿Cómo se llaman? Global Hawk, no. Los AWACS, ¿no? Que uno de ellos, dicen, es irreemplazable. No importa que haya valido quizás hasta más de $1,000 millones, sino que ya no se producen. Y no vas a poder, creo que eran solamente 12 en el mundo, algo así. Y menos uno de esos es un impacto fuerte. ¿Por qué? Porque pues también han estado destruyendo la capacidad de radares de defensa avanzados en la región. Y también es, oye, sí, pero no lo vas a poder producir ahorita, ¿no? ¿Y qué tal si ya no hay las capacidades para poder tener en punta como era eso, ¿no? ¿Se imaginan? Y así la lección es que se está aprendiendo el Pentágono es clara. La era de la que solamente las superpotencias podían ver el campo de batalla desde la órbita ya terminó. Cualquier país que tenga una tarjeta de crédito y contactos adecuados van a poder acceder a imágenes satelitales lo suficientemente buenas como para poder atacar a estas tropas gringas. Miren esto. Es parte de, ¿no? Nuevos daños confirmados del campo de Bugheri en Kuwait tras estos ataques de Irán. Según las imágenes satelitales, estos 2 helipuertos, un almacén, una instalación de mantenimiento fueron destruidos. Múltiples estructuras clave ya resultaron dañadas, lo que ha demostrado la magnitud del ataque. Y ahí hay un mensaje claro: sabían que estaban atacando. Y eso dices, oye, Estados Unidos no puede seguir siendo arrogante y decir no te va a pasar nada, no, o sea, vas a obliterated y ya los redujeron a nada. Vean, infantes de marina gringa pertenecientes a la Fuerza de Asalto Marino, la 31, unidad expedicionaria de infantería de marina, están realizando entrenamientos rutinarios a bordo de un buque de asalto anfibio USS Tripoli, desplegado en el mar Arábigo, el día 11 de abril del 2026. Esto estará desplegado para poder apoyar la seguridad y la estabilidad marítimos en el área de responsabilidades. Porque ¿qué es esta unidad? Son los que van de piratas y los que vimos en imágenes de propaganda gringa para poder abordar estos tanqueros venezolanos. ¿Se acuerdan? Eso se trata, para hacer piratería, amigos. Y vean acá, el gobierno de Italia ya decidió suspender la renovación automática de este acuerdo de defensa con el buque inundible. Es oficial. Aquí tenemos desde Roma el último dique de contención para salvar la civilización occidental. Es esto la coalición Epstein, ¿no? Y acá vean lo que decía Giorgia Meloni, ¿no? Lo que decía Trump sobre el Papa fue inaceptable. No me sentía cómoda con una sociedad donde los líderes religiosos hacen lo que los líderes políticos les dicen, ¿no? Porque pues así es, ¿no? Yo lo que pienso. Ya dije lo que pienso. Las declaraciones sobre el pontífice son inaceptables. Y expreso mi solidaridad con el Papa. Y te lo digo más, francamente, que no me sentiría cómoda en una sociedad donde los líderes religiosos hacen lo que los líderes políticos les dicen que hacer, ¿no? Imagínense, amigos. Trump sobre Meloni, porque obviamente iba a tener consecuencias. Y de por sí el Papa que decía es que esta guerra es injusta, no puedes rezar para pedir por una guerra, ¿no? Y no necesariamente señalando a Donald Trump, pero pues le quedó el saco. Y cuando le dices esto a un narcisista, ya se acabó. Y con lo que decía Meloni, vaya, mira, Trump sobre ella: ¿le gusta al público italiano que su primera ministra no nos esté ayudando a conseguir petróleo? ¿Le gusta a la gente? No me lo imagino, estoy impactado por ella. Pensé que tenía valor, me equivoqué, ¿no? O sea, ya clavándole el puñal en la espalda a otro de sus supuestos incondicionales, ¿no? Así es Donald Trump. O sea, si tú confías en Donald Trump, es literalmente lo que a Estados Unidos.
Decía Henry Kissinger, puede ser peligroso ser enemigo de Estados Unidos o en este caso de Donald Trump, pero ser su aliado es fatal. ¿Qué le ha hecho a todos? Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene, Tucker Carlson, Elon Musk. Vaya, la lista es interminable de los incondicionales y al final, tienen bajo coeficiente intelectual. Hasta para decir, ¿no?, que la esposa de Macron es muchísimo mejor de bien ver que Candace Owens, ¿no? Por ejemplo. Vean, Trump sobre Meloni, ya no es la misma persona. Italia no volverá a ser el mismo país. La inmigración está eliminando a Italia y a toda Europa, ¿no? Que es siempre ataques a Dominem o creando hombres de paja, como en este caso, ¿no? Es eso, miren. Y les va a ir como en feria y que no sé qué. Oye, si lo único que ella quiere es que dejen de asesinar gente inocente, si lo único que ella quiere es que respetes a la figura del Papa, ¿no? Porque, o sea, tú como satanista te has burlado en plena Pascua, has incluso, ¿no?, querido pues pasar como Jesús. A nadie engaña, diga, es que era un doctor, ¿no? O sea, no. Trump sobre Meloni, ¿le gusta al público italiano que su primera ministra no nos apoya a conseguir petróleo? ¿No? Es eso que habíamos comentado. ¿Le gusta a la gente? No me lo imagino. Estoy impactado por ella, ¿no? Vean acá, ella es inaceptable. ¿Por qué no le importa si Irán tiene un arma nuclear y volaría a Italia por los aires en 2 minutos si tuviera la oportunidad? ¿Por qué habría Irán de atacar a Italia con un arma nuclear? ¿Por qué alguien habría de atacar a alguien con un arma nuclear, no? Cuando incluso Giorgia Meloni, pues no sé si está confirmado. Tómenlo como que la mayor posibilidad es que no. Por ahí estaba viendo que decía, a ver, y es algo que es obvio. Solo hay 7 u 8 países con armas nucleares. Solamente uno de ellos lo ha usado en población civil inocente, ¿no? ¿Qué pasa? Estados Unidos. De manera oficial, claro, ¿no? Porque hay cuestiones ahí, Francia, Argelia, ya sabemos, ¿no? Pero la cuestión acá, oficialmente, cómo se jactan de esto y cómo incluso la primera ministra de Japón se humilla a toda su nación de la manera en donde, pues, sus abuelos se hubieran querido ir de este mundo por sí mismos, ¿no? Por la enorme humillación, arrastrándose con Donald Trump, sonriéndole con una mueca horrorosa, ¿no? Y así de que, nadie mejor que tú sabe de esto, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Pearl Harbor y que no sé qué? O sea, amigos, increíble. Pero pues ahí está, ¿ven? Este momento en el tiempo decía que esos ataques al Papa son inaceptables. El presidente Trump está respondiendo a ello y dice que ella es inaceptable porque si tuviera Irán un instrumento de nuclear, volaría a Italia en minutos si tuvieran la posibilidad. Mira, esto me vuela la cabeza. Continúan en este sentido. No es terriblemente sorprendente, pero cuando tú dices, como él lo dice, como acabas de leer, que el Papa no debería de estar hablando de las guerras, es como si... ¿Quién dijo no debería de estar hablando de la economía? That's like saying the Fed chair shouldn't talk about... Sí, Jerome Powell no debería de estar hablando de economía, ¿no? Y obviamente, ¿quién es la guía moral del planeta en el contexto religioso, no? Porque es la Iglesia Católica, ¿no? La mayor representación de todo el cristianismo es la Iglesia Católica, es la que aglomera más personas, ¿no? Porque cuando tú ves, por ejemplo, a Donald Trump y esa... ¿cómo se le dice? Rito, ¿cómo se le llama a estas cosas? Que y hacen shows y bailan y como que se posesionan de demonios y solamente piensan en dinero. Y ¿sabes qué? No me des monedas, dame billetes o transferencias, porque las monedas lastiman la cara de Momoa, ¿no? Y ya saben los dioses aquí extraños que tienen. Entonces ahí está, lo vemos con una líder religiosa de Donald Trump, que así lo compara con Jesús. Dices, ¿qué demonios, no? Sectas es lo que se llama estas cosas, ¿no? Que obviamente controladas por el aparato de inteligencia. Lo vemos en el contexto de Brasil también.
¿Quién construyó esto y para controlarlo? Y están los Bolsonaro. Y para llevar a cabo también la cuestión escatológica, ¿no? El final de los tiempos. Y que sirvan, ya saben, como tapete, ya saben quiénes. Aquí está, ¿no? Y es eso, o sea, ¿cómo es posible que te enojes de que el Papa, pues, quiera, pues, corregir? Tiene que hablar de ello, ¿no? E incluso el mensaje que lanzaba vistiendo la túnica roja, ¿no? Decían, ya llevaba mucho tiempo que no la llevaba y es como una cuestión de guerra, ¿no? No, como era de martirio más bien. Y obvio, ¿dónde está el demonio? Está en la Casa Blanca. Si nos ponemos a pensar de manera como ellos piensan, escatológica, así literalmente, estamos al final de los tiempos. ¿Y quién es el demonio, por así decirlo? Bajo las circunstancias, bajo lo que hemos visto. A ver, díganme quién, ¿no? ¿Es acaso Irán el que lanzó los ataques? ¿O quién fue el que en medio de negociaciones, no una, dos, sino 3 veces lo hizo? ¿No? Es parte de la misión. Y es donde guía a su rebaño hacia la paz. Eso es el núcleo. Para decir que el Papa no debería de estar hablando de ello, entonces no entiende lo que es la razón del Papa para hacer, ¿no? Y dice, bueno, es que aparte, ¿no? O sea, Donald Trump solamente piensa en temas de WWE, ¿no? O sea, ese es el clásico personaje ignorante, ¿no? Que no tiene, yo creo que quizás más allá del entendimiento de un niño de tercero de primaria. Así es, amigos. Mira, la oposición italiana defiende a Meloni de los ataques de Trump. Mira, escucha, Trump, aún siendo rivales políticos, los italianos no aceptaremos ningún ataque contra nuestro país, especialmente de tu mala boca, ¿no? Y eso está muy bien, porque incluso en el caso de México, porque ya se vienen también para acá, ¿no? O sea, al final y al cabo, por mucho que digas, soy anti-AMLO y demás, ¿no? Ya ven que por acá muchos son anti-AMLO de ustedes. Dices, oye, maestro, pero es México. Tú puedes unirte a la disidencia, ¿no? Con Lili Telles y toda esta bola de traidores a la patria y no ir en conjunto en un contexto, se viene, ¿no? Hay que proteger a nuestra nación. Yo sé que al fin y al cabo dice, oye, yo tampoco quizás compagino con esto, pero tenemos que proteger a nuestro país, tenemos que estar unidos como mexicanos, ¿no? Ven acá. La nostra più ferma condanna, che sono certa sarà unanime in quest'Aula, condenamos todo esto del ataque del presidente Donald Trump a la presidenta del Consejo, Giorgia Meloni. Expreso la solidaridad al Papa León y decirle que Italia es un país libre y soberano. Y nuestra constitución es clara. Italia repudia la guerra. Y este capo extranjero que compromete, quiere atacar y humillar, tiene que respetar a nuestra nación y a nuestro gobierno. Si un adversariano, todos somos italianos, es la representante italiana. No podemos permitir el ataque al gobierno de nuestro país. Es una condena, por supuesto, lo que debemos de hacer, ¿no? Y sí, es lo que digo. ¿Qué pasaría? Porque desgraciadamente aquí en México, amigos, es lo que he estado escuchando también, ¿no? Como que en América Latina, ¿no? Híjole, es que eso es... Ven a Donald Trump y esta gente que quiere poder, ¿no? Es una bola de criaturas miserables. Y en lugar de estar porque sabes que te va a machacar, que te va a comer, que te van a robar tierras para el buque y para sus intereses. Y ellos lo único que quieren, ¿qué es, no? Quiero poder, ¿no? No me importa que atacar y no sé qué, ¿no? No sé, amigos, cuidado. No se desunan. Vean el ejemplo de lo que le pasa a la Argentina, ¿no? Pobres, porque literal, híjole, les van a pasar una factura bien fuerte. Mira, Pakistán está poniendo la caja al buque inundible una vez más. Y es que su embajador, dirigiéndose a la Asamblea General de la ONU, decía, mira, el buque inundible es un agresor, es un ocupante, un torcedor del sistema, un estado rebelde que se hace la víctima, que se tuerce las resoluciones de la ONU y practica el badombreísmo de estado. Esto lo hace en Gaza e incluso en territorios palestinos, ¿no? Incluso, ¿qué están haciendo ahorita en Líbano? O sea, llevan
que casi 3,000 personas que se han torcido, ¿no? ¿Y dónde está el mundo? Han arrasado con ciudades, amigos. ¿Y dónde está el mundo? Dicen, todos los reflectores están ¿dónde ahorita? En Irán. Pero la cuestión es, oye, ¿y qué está haciendo esta gente, no? O sea, ¿cómo pueden literalmente en Europa, en Estados Unidos, decir que son los malvados los iraníes cuando el buque qué está haciendo? Rusia al buque, mira, ¿qué tal si dejan de bombardear el reactor nuclear de Irán? ¿Psicópatas? Porque Moscú ha enviado repetidas advertencias sobre los ataques israelíes cerca de la planta nuclear iraní de Bushehr. Y es que también están afirmando que el personal ruso en el lugar corría peligro. El buque declaraba desconocer los peligros como si fuese cierta, ¿no? Lo mismo que hace Estados Unidos en esta planta de Zaporizhia, ¿no? Desde entonces han modificado sus procedimientos. Me alegro de oírlo porque un simple ups se queda corto cuando la nube atómica es visible desde varios países, ¿no? Y ya dijeron ellos, si aquí ocurre esto, prepárense porque ¿qué va a pasar en las del buque inhundible, no? Mira, crecimiento de la demanda mundial del petróleo queda completamente anulado por la crisis de la energía del Golfo, ¿no? No, y toda la crisis que se viene económica, vean.